Ya, ok, ya empezó. Entonces, chicos, hoy día vamos a empezar viendo lo que es prácticamente toda la parte de cardiovascular de la fisiopatología. Primero vamos a ver cuáles son las funciones de nuestro corazón, o sea, cuál es la base por la cual funciona nuestro corazón. Y para esto vamos a hablar de dos cosas, del ciclo cardíaco y de los principios hemodinámicos que tiene el corazón. Cuando hablamos del ciclo cardíaco, nosotros sabemos que la función cardíaca se va a dividir en dos. En la fase sístole, que es la contracción, como vemos acá, por ejemplo, en este caso es la contracción de las arterias, la presión para adentro, y la diástole, que vendría a ser el periodo de relajación o periodo de llenado. Entonces acá se dan cuenta las aurículas, sí, perdón, las aurículas están teniendo una sístole, se están contrayendo, y así llenan de sangre al ventrículo. Entonces el ventrículo lo que va a hacer es dilatarse. Y esto vendría a ser la diástole, ¿ya? Diástole, sístole auricular, diástole ventricular. Y aquí, por ejemplo, sístole, pero ventricular. ¿Ya? Entonces, al momento del sístole auricular, lo que yo voy a ver es que mis aurículas, como les digo, se van a contraer para poder enviar la sangre que está acá, a nivel de las aurículas, a los ventrículos y poder llenarlos. Luego va a ocurrir lo que es la sístole ventricular. Ventrículos están llenos de sangre, también se van a contraer para bombear la sangre hacia la circulación, pero ya en este caso pulmonar, como vamos acá a ver, se va a ir por aquí. Entonces, los ventrículos van a enviar, al menos el ventrículo derecho, va a enviar la sangre a la circulación pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo va a enviar la sangre a la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces, todo esto permite, o sea, si es que estos movimientos de diástole y sístole van a estar coordinados, van a permitir que nuestro cuerpo tenga un flujo continuo y fluido. ¿Y cuáles son los principios hemodinámicos que tenemos en el corazón? Tenemos a la famosa precarga y a la postcarga. Cuando hablamos de estos factores, es que son muy importantes en la función y en su capacidad de que tiene el corazón para bombear sangre. Cuando hablamos de precarga, nos mencionamos que es el volumen de la sangre que va a llenar a los ventrículos luego de una diástole. O sea, luego de que nuestro ventrículo se dilate, ¿cuánta sangre le va a entrar? Entonces, esto es la precarga. Por otro lado, la postcarga es la resistencia que va a tener el ventrículo, o sea, la fuerza que va a poner el ventrículo, por eso vemos las flechitas para acá, para poder vencer a la fuerza que tiene la sangre que está dentro del ventrículo para poder expulsarla. Entonces, esto se da durante la diástole, ¿no? Perdón, sístole ventricular. Entonces, esto de acá va a determinar mi resistencia vascular periférica y también va a determinar mi presión arterial. Ahora vamos a ver lo que es la anatomía del corazón. Acá podemos ver varias secciones. Tenemos las aurículas, ventrículos, la aorta, que sale del ventrículo izquierdo. También tenemos la arteria pulmonar, por eso es lo que yo les decía, que el ventrículo derecho lleva la sangre al sistema pulmonar y el izquierdo al sistema a nivel sistémico. Entonces, la aurícula derecha va a recibir la sangre desoxigenada, ¿ya? Acá, dar sangre desoxigenada, que va a venir de la vena cava, como ven acá, de la vena cava. Mientras que, por otro lado, la aurícula izquierda, que es la de aquí, va a recibir la sangre oxigenada. ¿Y de dónde? De las venas pulmonares. Por eso, como vienen de los pulmones, es sangre oxigenada. Como la vena cava no transporta pues, sangre de los pulmones, sino a nivel sistémico, es la que recoge la sangre desoxigenada. Entonces, por otro lado, los ventrículos, ¿cómo van a actuar?
pues van a ser las principales bombas, básicamente. El ventrículo derecho va a impulsar la sangre hacia los pulmones para que se oxigene, ¿ya? Y el ventrículo izquierdo, por otro lado, va a distribuir la sangre por todo el cuerpo, o sea, a nivel sistémico. Estas cavidades van a estar conectadas y reguladas por unas cosas que se llaman válvulas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este espacio de acá viene a ser una válvula, una válvula, una válvula, una válvula. Entonces, tenemos a las válvulas, por ejemplo, a las auriculoventriculares, como por ejemplo la tricúspide. Válvula auriculoventriculares. Y también la mitral, o también se le llama bicúspide. ¿Ok? Y luego tenemos a los otros dos tipos de válvulas que se les llama las válvulas semilunares. Dentro de estas válvulas están lo que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Por aquí. Estas son las válvulas semilunares. Ya. Entonces, todas estas válvulas son necesarias para que nosotros podamos regular el paso de sangre, tanto de forma anterograda o de forma retrograda. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es la ley de Frank-Starling. Esta nos dice, o bueno, nos describe la relación del ventrículo, o sea, la precarga y la fuerza de contracción al momento de la sístole. Entonces, en condiciones normales, nosotros vamos a ver que conforme vamos llenando más a mi ventrículo, o sea, mi ventrículo está acá. Lo normal es que lo llene hasta acá y no pasa nada con mi ventrículo. Normal, tiene la misma fuerza y puede contraerse y eyectar la sangre. Pero si lo lleno de más, o sea, aumento la precarga, mi ventrículo va a necesitar más fuerza que lo normal para poder eyectar esta sangre, porque es más. Suceder según la ley de Frank-Starling, pero hasta cierto límite. ¿Ok? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, cómo es que la respuesta de mi, acá dice respuesta a volumen. Yo tengo acá mi ventrículo, imaginemos, mi precarga va a ir aumentando. ¿Ya? La curva normalmente acá vemos que va a aumentar su fuerza. ¿Ok? Si aumenta la precarga, mi ventrículo va a aumentar su fuerza. Pero va a llegar un punto en el que esto va a fallar y el volumen se va a sobrecargar tanto, y el ventrículo se va a sobrecargar tanto de volumen, que va a llegar a ser una insuficiencia cardíaca. O sea, ya no eleva sus fuerzas, ya no va a pasar así, sino que va a empezar a disminuir esta fuerza de contracción. Y esto me va a generar a que el ventrículo ya no pueda bombear adecuadamente sangre, y eso me va a generar una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Acá hay algunos volúmenes que quiero como que sepan, que tengan bastante claro, porque sí, también por ahí lo pueden preguntar. Y vamos a leer cada uno. Entonces, el volumen diastólico final, o volumen de llenado, o precarga también, o sea, tiene bastantes nombres. O sea, ¿cómo lo saco? Volumen diastólico, obviamente al hacer la diástole en el ventrículo. Final, ¿cuánto es lo que ha recibido de sangre? ¿Cuánto es su precarga del ventrículo? ¿Cuánto va a ser? 120. Entonces, claro, esto va a depender de la precarga y de la cantidad de sangre que va a regresar al corazón. Por otro lado, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se va a eyectar por el ventrículo en cada contracción. Ok, tengo acá mi sangre. ¿Y cuánto es lo que yo voy a eyectar? No es que por si acaso, que si a mí me entra 120 mililitros de sangre, yo voy a eyectar 120. No. Por ejemplo, el volumen sistólico es 70 mililitros por cada latido. ¿Ya? Entonces, voy a recibir 120 y voy a eyectar 70 mililitros. Luego tenemos el volumen sistólico final. Este es el volumen de sangre que va a quedar en el ventrículo luego de la contracción. Y esto me va a indicar como una fracción residual que no se eyecta al momento de la sístole.
Si yo me llené mi ventrículo con 120 y boté 70, ¿cuánto tendría que tener como volumen sistólico final? 50. Ajá. Claro, así de fácil. Simplemente es una resta. Como les digo, que se quede claro que no eyecta todo lo que recibe. Siempre va a tener un volumen sistólico final. El gasto cardíaco también, como para que no lo olviden, es de 4 a 6 litros por minuto. Y esta es su fórmula que ya la vimos la otra clase. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual a gasto cardíaco. Luego vamos a hablar de lo que es la fracción de eyección. ¿Ok? Este va a ser como que el porcentaje final que se va a expulsar con cada contracción. Es importante saber la fracción de eyección, sobre todo para el caso de insuficiencia cardíaca. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se relaciona. Esta es la fórmula y sí tienen que aprenderla, saberla y todo, porque necesitan saber cuándo mi corazón está con una fracción de eyección reducida, cuándo tiene una fracción de eyección normal, para poder detectar lo que es una insuficiencia a nivel cardíaco. Como les digo acá, un valor reducido, si yo encuentro una fracción de eyección reducida, me puede indicar una insuficiencia cardíaca. A ver. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que el ventrículo se va a llenar con 120 y va a bombear 70, quedando un volumen residual de 50. Si dividimos estos 70, que es lo que vamos a expulsar, entre 120, que es lo que me he llenado, me da una fracción de eyección del 60%. Bueno, lo multiplico por 10, ¿no? El 60%. Por eso, mi fracción de eyección sana o normal es del 60%. Siguiente. Ok, ¿cómo es que se da lo que es la compensación de Frank Starling? Todo eso se refiere a lo de la fracción de eyección, básicamente, que hemos visto en la diapositiva anterior. Cuando mi corazón empieza a tener una insuficiencia, lo primero que va a pasar es que ya no va a poder bombear los 70 mililitros fisiológicos, sino que va a bombear menos. Por eso vemos acá, tiene una curva. Esta es una curva normal, pero luego va a ir disminuyendo en insuficiencia cardíaca y luego ya cuando llega el shock cardiogénico, peor, cuando hay hipoperfusión, pero ya extremo severa, va a disminuir más. Entonces, en este caso, cuando hay insuficiencia, mi corazón va a bombear menos, o sea, menos de 70 mililitros, que son los fisiológicos que nosotros necesitamos para irrigar el cuerpo. Entonces, mi corazón, al darse cuenta que está irrigando menos, que está bombeando menos, va a utilizar mecanismos compensatorios para poder mantener este valor en 70 y no disminuir su volumen de eyección. Entonces, lo primero que va a hacer es, en este caso, por ejemplo, ya, a ver, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, en este caso, con 150 mililitros. Lo normal es que tu corazón reciba 120 mililitros, ¿verdad? Pero como está insuficiente, si yo recibo 120, ya no va a poder eyectar el corazón 70. Y mi corazón quiere eyectar 70 porque eso es lo no fisiológico. Entonces dice, ok, si yo con 120 no puedo eyectar 70, voy a aumentar mi precarga y empieza a aumentar la precarga, ¿ya? Entonces, con 150 sí logra eyectar sus 70 mililitros fisiológicos. Entonces, aparentemente hasta ahí el corazón compensó súper bien y va a poder seguir eyectando sus 70 mililitros. Pero cuando se abre la válvula mitral, ya no va a encontrar a mi ventrículo izquierdo con 50, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que acá tenemos pequeña gráfico de corazón? Ya. Entonces, le entra ahora 150 y bota 70. Pero si ahora se llenó con 150 y ha botado 70, cuando yo vea a mi ventrículo izquierdo
¿Lo voy a ver con 150? No, ¿verdad? Porque la diferencia es otra. Entonces ahora voy a encontrar a mi ventrículo izquierdo con 80 mililitros. Entonces, esto quiere decir que mi ventrículo va a estar congestionado. Y cuando el corazón comienza a fallar, podemos compensar el volumen de eyección a expensas de congestionar a mi ventrículo. Sin embargo, como les digo, todo mecanismo de compensación tiene un límite. Y en ese momento el volumen de eyección va a empezar a disminuir. O sea, cuando ya mi ventrículo esté tan congestionado que ya no pueda seguir aumentando su precarga porque a estar muy congestionado. Entonces, en este caso, ya va a llegar la disfunción porque ya el volumen de eyección va a ser distinto. Ya no va a poder mantener el corazón 70 mililitros, sino que a la larga va a pasar de 70, luego va a ir bajando a 60, luego también se sigue congestionando y va a llegar a 50. ¿Y esto por qué nos importa? Porque estos mililitros van a ser los que van a ir a la sangre, al, y de acá se van a ir al cerebro, al riñón, a los músculos, básicamente a irrigar todo el cuerpo. Entonces es importante que nuestros órganos estén correctamente irrigados, ¿verdad? Y si disminuye nuestra fracción de eyección, esto nos va a causar problemas. Entonces en este punto ya nuestro corazón se agotó todos los mecanismos compensatorios que tenía y empieza a fallar. Por lo tanto, a medida que va avanzando esta insuficiencia cardíaca, va a llegar un momento en el que el gasto cardíaco va a disminuir y no va a poder suplir las necesidades de sangre de todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso mi paciente va a empezar a verse, cuando está con insuficiencia, mi paciente lo vamos a poder ver desorientado, a veces con sueño, insomnio, sonoliento, va a estar con fatiga, ¿no? Porque va a tener menos irrigación a nivel de todo el cuerpo, le va a llegar menos sangre. Entonces, ya, eso es lo importante de acá. Entonces nosotros sabemos que el ciclo cardíaco va a depender de dos momentos, ¿no? De la sístole y la diástole. Cuando el corazón entra en insuficiencia, hay que evaluar primero de qué estamos hablando, de una insuficiencia diastólica o una insuficiencia sistólica. Se lo vamos a ver acá. Cuando hablamos de una insuficiencia sistólica, esta es la más común. Esta la vamos a ver en el 70% de los casos prácticamente. La diastólica en el 30%. Entonces tiene como que causas, ¿ya? La difusión sistólica la podemos ver, por ejemplo, por compromiso de la contractibilidad. Mi corazón no se está contrayendo bien. O otra causa podría ser que está aumentando la poscarga, ¿ya? Esto se da en diferentes casos, en lo que es hipertensión arterial, por ejemplo, el aumento de la poscarga, en una estenosis aórtica. El compromiso de la contractibilidad lo vemos también en diferentes patologías, como por ejemplo una miocardiopatía dilatada, sobrecarga de volumen, isquemias, pero el más común, claro, la causa más común es un infarto. ¿Se acuerdan que hablamos de infarto? Cuando vemos un infarto, mi paciente le va a quedar cicatrices en el corazón. Entonces, esas cicatrices van a generar, bueno, esta necrosis va a generar cicatriz. Y por estas cicatrices, el impulso eléctrico no va a pasar. O sea, el impulso eléctrico puede estar funcionando muy bien, perfectamente, y puede contraer todas las partes del corazón, pero por esta parte con cicatriz no va a pasar. Entonces, esto va a afectar a la contractibilidad de una manera muy importante. Entonces, por eso el infarto es la causa más común de que haya compromiso de la contractibilidad y que me pueda generar una disfunción de tipo sistólica. En la tipo de disfunción diastólica, que es el 30%, como les digo, tenemos dos causas. Compromiso de la distensibilidad, o sea, acá no es la contracción, sino acá es la distensión, y anormalidades del llenado ventricular. En el caso de la distensibilidad también tenemos otras patologías. En este caso, por ejemplo, esto ténganlo en cuenta, acá les dije miocardiopatía dilatada,
Acá les digo miocardiopatía restrictiva. Cardiopatías hipertróficas que me generan que mi ventrículo esté hipertrofiado, esté grande, gordo, y los músculos bien anchos, entonces también dificulta que se distienda bien. En este caso también podemos ver una isquemia. Y en este caso la mayor causa de compromiso de la distensibilidad es una hipertrofia del ventrículo por hipertensión. Como les digo, cuando está el paciente con hipertensión, mi ventrículo va a tener que hacer más fuerza para poder bombear la sangre. Y eso, pues al final lo hipertrofia, porque como les digo, es un músculo. Entonces al final, si entrenas, y le aumentas la fuerza, le aumentas el peso, como es cuando la gente va al gimnasio, al final el músculo termina hipertrofiándose. La otra causa vendría a ser las anormalidades del llenado ventricular. Esto puede verse en causa de causas como estenosis mitral o taponamientos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a saber si es que se trata de una disfunción sistólica o diastólica? Vamos a verlo con la fracción de eyección, que yo les dije que se acuerdan. Entonces, recordando, vamos a copiar acá la fórmula. Ya, ok, para tenerla presente. Entonces, lo primero que debemos recordar es esto, a la fracción de eyección. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, esta de acá, me va a indicar cómo es que mi corazón está funcionando bien o no. Además que nos puede indicar si mi falla cardíaca es a nivel sistólico de la contracción o lo que está fallando es la relajación, la diástole. Cuando yo tengo una fracción de eyección reducida, que es menos del 40%, recuerden, lo normal es 60%, menos del 40%, esto me indica qué cosa, una falla de tipo sistólica, ¿ya? O sea que hay problemas al momento de contraer el ventrículo. Si yo encuentro una fracción de eyección normal o incluso un poquito elevada, por ejemplo, mayor de 50, que es normal, indica una falla diastólica, o sea, problemas para llenar el ventrículo, para relajarse, dilatarse. Entonces, en una insuficiencia cardíaca sistólica con fracción de eyección reducida, la curva de Frank-Starling va a desplazarse hacia abajo y se va a aplanar. ¿Ok? Entonces acá, ¿cuál va a ser el problema? Como les digo, si es sistólica, el problema va a ser disminución de la contractibilidad del miocardio. Entonces vamos a poner acá, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, así se le escribe a veces. ¿Esto cuál va a ser el problema a nivel sistólico? O sea, la contractibilidad. Esto va a generar que mi ventrículo no pueda eyectar suficiente sangre porque le va a fallar la contractibilidad. Además, también vamos a encontrar un aumento del volumen diastólico final, o sea, el llenado. Ya no va a generar un aumento proporcional del volumen sistólico. Es como que en este caso va a haber bastante llenado. El volumen diastólico final va a ser elevado. Pero mi ventrículo va a tener problemas de contractibilidad. Entonces, por más que le esté llenando bastante, el volumen de eyección, que es el que sale, o volumen sistólico, va a estar disminuido. ¿Ya? Entonces, esto va a reducir mi fracción de eyección y generar, ¿qué cosa? Que mi ventrículo se congestione. Porque si lo lleno de bastante sangre, congestione, ya, pero no expulse lo suficiente, se va a congestionar. Esta sangre se me va a quedar en mi ventrículo. Y esto va a aumentar la presión en las venas y arterias pulmonares.
¿ya? Entonces, esto va a aumentar presión en arterias y venas pulmonares. Esto no se olviden. ¿Por qué? Porque de aquí es que nosotros vamos a sacar lo que es la clínica, básicamente, de mi paciente. Entonces, vamos a ejemplificar. Por ejemplo, tenemos 150 mililitros de volumen diastólico final, que es lo que va abajo. 150. Recuerden, lo normal es 120. Entonces aquí vemos un volumen aumentado. Pero en este caso ya mi ventrículo tiene problemas de contractibilidad, entonces no va a poder eyectar suficiente. Entonces ya no va a botar 70. Pongámosle que bota 40. Entonces esto nos va a dar por 100, 26 más o menos por ciento. Y si lo normal es 60, 26 está mucho más reducido. Y como les dije, menor de 40, yo ya considero que es una fracción de eyección reducida. ¿Ya? Así lo podemos comprobar. Espero que sí se esté entendiendo. Luego vemos con la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Insuficiencia cardíaca diastólica. Lo vamos a poner acá con fracción de eyección diastólica. O sea, normal. O sea, aquí la fracción de eyección va a estar normal, va a estar preservada. En este caso, la función contráctil, como les digo, no tiene problema. Pero hay un problema a nivel del llenado, porque está el problema a nivel diastólico. Entonces, acá, hacer contractibilidad. Bien, llenado o relajación. Mal. Entonces, aquí el ventrículo no va a poder relajarse correctamente. ¿Y esto qué cosa es lo que me va a generar? Me va a producir que yo tenga un volumen sistólico disminuido, a pesar de que yo tenga mi fracción de eyección normal. Entonces aquí la curva de Frank-Starling no se va a activar porque la precarga va a ser limitada. Entonces mi curva de Frank-Starling no se va a activar. ¿Y cómo es que yo lo veo, por ejemplo, con un ejercicio? Tengo mi fracción de eyección, fracción diastólica final en 80, ¿ya? O sea, lleno mi corazón en 80. Si se dan cuenta, como les digo, lo normal es 120, pero en este caso mi corazón no recibe suficiente, no puede distenderse suficiente, entonces no recibe mucho. Entonces baja hasta 80. Y nuestro volumen sistólico también. Si tengo 80, no voy a eyectar mucho, entonces por ejemplo, baja a 50. Por si acaso, esto solamente son ejemplos, no es que sea con estos valores, ¿ya? No, para que no se vayan a confundir. Entonces, si yo divido esto y lo multiplico por 100, me va a salir más o menos unos 62%. Y lo normal es 60. Entonces, se mantiene mi fracción de eyección. Por más que estos valores estén disminuidos, este valor también esté disminuido, no importa. Igual se mantiene mi fracción de eyección. Entonces, así es como nosotros podemos darnos cuenta o poder diferenciar si es que estoy hablando de una fracción de eyección reducida y por ese caso más me inclinaría a que es de tipo sistólico, o si mi fracción de eyección, luego de calcular los valores que me salgan, por ejemplo, en un ejercicio, si les ponen en el examen, creo que sí he visto ejercicios, ustedes calculan y se dan cuenta, ah, no, la fracción de eyección está compensada, está preservada, pero yo veo que los valores están más bajos de los que deberían ser. Esos no se olviden. 120 como volumen diastólico final. 70 como el volumen de eyección. Y el volumen residual, que también se le llama volumen sistólico final, 50. Esos valores los tienen que tener muy presentes. Entonces, en el examen resuelven eso. Y si ven que su fracción está preservada, entonces más se inclinan para un tipo diastólico. Si está reducida, un tipo sistólico. Ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Con esta imagen la sacan todo. O sea, la insuficiencia cardíaca básicamente va a ser una condición en donde mi corazón no va a poder bombear suficiente sangre. Esto va a ocurrir porque ha perdido su capacidad de contracción, ¿ya?
En este caso es como la de tipo sistólico, donde el problema era la contracción. Entonces, no, perdón. En insuficiencia cardíaca izquierda puede haber errores al momento de bombear, porque el corazón o puede perder su contracción, como en el de tipo sistólico, o puede perder su relajación. O sea, puede ser cualquiera de los dos tipos. Relajación o diastólico. Entonces, también podemos clasificar según el lado el corazón que está afectado. En este caso, la insuficiencia cardíaca izquierda, o también se le llama posterior. Ahora vamos a ver por qué se le llama posterior. Aquí vamos a ver lo característico va a ser la falla del ventrículo izquierdo para bombear sangre a la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología básicamente? Voy a tener a mi ventrículo izquierdo que no va a eyectar suficiente sangre. Entonces, esto me va a generar una disminución, un menor gasto cardíaco. Entonces, si yo no puedo eyectar suficiente sangre, también va a pasar que la sangre se va a acumular en la aurícula izquierda, ¿ya? Y también a nivel de la circulación pulmonar. Y luego también va a pasar que como hay aumento de la circulación pulmonar, esto va a generar que a nivel de mis capilares del pulmón aumente su presión y esto va a generar a que los capilares se congestionen. Y esto me va a generar el famoso edema. Entonces, cuando falla el ventrículo izquierdo, lo que vamos a tener es mayor volumen a nivel de volumen residual. El volumen diastólico final va a estar incrementado. Entonces, esto va a aumentar la presión, o debería aumentar la presión del ventrículo para que tenga una adecuada eyección al momento de la sístole. Pero en este caso, el ventrículo ya está en insuficiencia. Recordemos que acá ya estamos en insuficiencia. Entonces, el ventrículo como que llegó a su límite, por lo que no va a tener la suficiente resistencia para poder eyectar todo el volumen que le ha llegado, eyectar el volumen necesario. Y esto nos va a generar a un volumen, a un ventrículo con un volumen residual mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto va a generar congestión en mi ventrículo y esta congestión a nivel de mi ventrículo va a repercutir en mi aurícula izquierda, ¿ya? Y la aurícula izquierda la transmite, si se dan cuenta, ¿se acuerdan de la imagen que les puse? Aurícula izquierda, derecha, ventrículo, ventrículo. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Entonces aquí, ya para que lo vean más de forma gráfica, mi ventrículo se va a quedar congestionado, ¿ya? Entonces, este ventrículo congestionado lo que va a generar también no es congestionarse solo, sino que va a repercutir a nivel de la aurícula. Entonces, la aurícula izquierda, esta de acá, que va a ser la que llevaba más grande, ¿no? Acá por la pulmonar. Entonces, como también va a repercutir al nivel de la aurícula izquierda, y esta transmite la sangre hacia las venas pulmonares y también hacia los capilares, es por eso que nuestros capilares también se van a congestionar. Y esta congestión va a producir el edema pulmonar que les digo. Entonces los alvéolos se van a empezar a llenar de agua y por eso la persona va a tener estas características de acá. Va a tener sensaciones de ahogo, sobre todo lo más famoso y llamativo es la disnea. ¿Cuáles van a ser las causas entonces de que mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca izquierda? Puede ser que mi paciente tenga hipertensión, infarto, miocardiopatías, valvulopatías o pericarditis. La hipertensión, ¿por qué? Porque si yo tengo hipertensión, o sea, la hipertensión va a forzar a mi ventrículo izquierdo a trabajar más, como les digo. Necesita trabajar más para superar la resistencia que hay a la poscarga y bombear la sangre a la circulación sistémica.
Con el tiempo, va a provocar que este ventrículo, por tanto exceso de fuerza, por aumentar su resistencia, se hipertrofie, o sea que se vuelven con paredes más gruesas y paredes más rígidas. Esto afecta su capacidad de poder relajarse. Entonces, la hipertensión básicamente, si afecta a la capacidad de relajación, me daría una insuficiencia de tipo sistólica o diastólica. A ver si me están entendiendo. Se afecta la capacidad de relajación. ¿Se les ocurre algo? Sistólica o diastólica. ¿Dijiste cómo está si afecta la relajación? Ajá, o sea, sería una insuficiencia de tipo sistólica o diastólica si es que veo que al final, por tanta hipertrofia que tiene mi ventrículo, ya no puede relajarse. Ah, cuando aumenta era sistólica, creo. No. Si no puede contraerse, es sistólica. Si no puede relajarse por diferentes motivos, y en este caso porque está hipertrofiado, es diastólica. Eso también es importante que lo entiendan porque si les preguntan en los exámenes cuál causa insuficiencia diastólica y te ponen hipertensión, fibrilación, miocardopatías, valvulopatías. Eso sí, ojito. En el caso del infarto del miocardio, pues también, o cardiopatía isquémica también le pueden poner. Si mi paciente, como les mencioné, ha tenido un infarto, va a tener una zona de tejido ya necrosado, entonces esto no va a permitir que la forma de conducción eléctrica llegue por esta parte. Entonces va a tener problemas para contraerse mi corazón. Y cuando tiene problemas al contraerse, es la insuficiencia sistólica. En el caso de las miocardiopatías, por ejemplo, la que yo le puse, que es la dilatada, se va a caracterizar porque va a haber dilatación y adelgazamiento de las paredes de mi ventrículo izquierdo. Entonces, esto, como va a estar delgado, va a estar flaco mi ventrículo, va a reducir su capacidad para que pueda bombear sangre. Entonces, aquí se ve también una insuficiencia sistólica. En el caso de las valvulopatías, también, por ejemplo, valvulopatías izquierdas de tipo estenosis mitral, también las pericarditis, pericarditis constrictivas, cuando el pericardio, que es la capa que rodea el corazón, se va a engrosar y va a perder flexibilidad y va a comprimir a mi corazón. Entonces esto va a restringir la capacidad de que el corazón pueda llenarse durante la diástole. Entonces, como va a comprimir mi corazón y no va a permitir que se expanda para recibir suficiente sangre, afecta lo que es la relajación, o sea, diastólica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo identifico a mi paciente en la consulta con insuficiencia cardíaca izquierda? Lo principal y más importante que nunca se deben olvidar es la disnea, ¿ok? La disnea es que mi paciente va a estar así con esta carga. O sea, va a tener falta de aire, tiene la sensación de falta de aire. ¿Por qué? Porque como les dije, los pulmones o los capilares, los alvéolos se van a llenar de líquido, o sea, se van a congestionar y esto va a generar a nivel general congestión pulmonar. Entonces tu paciente va a sentir que le falta el aire. Entonces estas pacientes normalmente no pueden echarse en decúbito, no pueden dormir, prefieren estar sentados porque si no tienen esa sensación de ahogo. ¿Ok? Luego también tenemos lo que es la ortopnia. Ortopnia. La ortopnia es la dificultad que tiene el paciente para poder respirar al estar acostado. Por eso les digo que estos pacientes prefieren estar echados. No, prefieren estar sentados, parados, porque si no se sienten que se ahogan. La disnea paroxística nocturna. Estos son episodios que son súbitos en el que el paciente va a tener dificultad para respirar, pero sobre todo, como dicen acá, nocturna durante la noche.
Entonces, episodios súbitos de dificultad respiratoria en la noche, básicamente. Fatiga, también van a estar cansados, como les digo, va a tener fatiga, porque va a haber hipoperfusión. Como les digo, el corazón no va a poder bombear un buen volumen de eyección, no lo tiene. Entonces eso va a disminuir mi gasto cardíaco y esto va a generar pues que no perfunda bien todos mis órganos, sobre todo el cerebro también. Por eso mi paciente va a estar cansado, con sueño. Y por último, pues ya en casos severos, como vemos ya cuando va avanzando esta insuficiencia cardíaca, mi paciente puede desarrollar lo que es un edema pulmonar agudo. Ya, entonces eso sería todo lo que es insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora con la derecha. ¿Se dan cuenta? Acá vemos a otra personita. Son otros síntomas. La insuficiencia cardíaca derecha o también llamada anterior indica que hay falla a nivel de mi ventrículo derecho. ¿Ya? Izquierdo, derecho. Para bombear la sangre suficiente a la circulación pulmonar. Recuerden que el derecho bombea a nivel pulmonar y el izquierdo bombea a nivel sistémico. ¿Cuál va a ser mi fisiopatología? Tengo mi ventrículo derecho que no va a inyectar suficiente sangre hacia mis pulmones. Vamos a ver con un dibujito otra vez. Entonces, en este caso nos ubicamos en el derecho. Entonces, el derecho no va a poder inyectar suficiente sangre, no, a mis pulmones. Entonces, la sangre se va a acumular a nivel de la aurícula derecha. Porque obviamente, si mi ventrículo ya está lleno porque no está inyectando suficiente, mi aurícula no va a seguir llenando mi ventrículo, sino que se va a congestionar también mi aurícula derecha. Y esto también va a congestionar la circulación venosa sistémica, no se olviden, venosa. Esto va a provocar que vaya a haber un aumento al nivel de las presiones venosas, va a generar un edema, va a generar también congestión, pero a nivel visceral, ¿ya? El izquierdo produce congestión mayormente a nivel pulmonar. Aquí yo voy a ver congestión visceral y eso lo vamos a ver ahorita con los síntomas. Entonces, en algún momento los mecanismos compensatorios se van a acabar y el corazón no va a poder bombear mis 70 mililitros. Entonces el corazón, que ya es insuficiente, empieza a disminuir el gasto cardíaco. O sea, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, empieza a disminuir la precarga, todo para que mi gasto cardíaco sea menor. Y esto va a generar una menor cantidad de sangre que va a llegar hacia mis riñones y hacia mis músculos. Van a estar hipoperfundidos. Entonces, por eso vamos a tener a un paciente que está diaforético, va a estar sudando frío, va a estar pálido, va a tener palpitaciones, como digo, va a tener hipoperfusión. También veremos, por ejemplo, como les digo, que esta hipoperfusión va a afectar a los riñones. Entonces mi paciente también puede tener síntomas de esto, como por ejemplo oliguria, que es que mi paciente va a empezar a orinar menos. Ya en etapas más avanzadas, a mi paciente lo puedo ver por ejemplo, cómo se va deteriorando poco a poco, porque esta insuficiencia, como les digo, no es que se quede en un punto. Si yo no corrijo al final o no le doy un tratamiento correcto, esa insuficiencia va a ir avanzando y avanzando y avanzando y esto va a deteriorar a mi paciente, porque si se dan cuenta, si ya no recibo la suficiente cantidad de sangre y esto lo hago de forma crónica y es más, recibo menos cada vez, pues el paciente le va a ir muy mal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que yo voy a ver acá? Voy a tener la ingurgitación yugular. Eso también es muy característico. Esto lo voy a ver a nivel del cuello. Voy a ver como si acá la yugular saltara. Entonces, esa es la ingurgitación yugular. En el caso del hígado, vamos a ver lo que es hepatomegalia. Es decir, que mi hígado va a verse más grande, va a crecer. Luego también vamos a ver la hipertensión venosa portal. Cuando mi hígado se agranda, también vamos a ver aquí la hipertensión venosa portal. Ustedes saben que por el hígado pasa la vena porta, entonces por ahí. Y por último, vamos a ver esto acá. Vemos que sus pies están hinchados.
esto nos indica edema, está llenándose de líquidos. ¿Por qué? Porque está fallando mi riñón. Entonces mi riñón está, por ejemplo, ustedes saben que a nivel del riñón está el sistema, el de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, por esta hipoperfusión, el riñón está sintiendo de que me está faltando sangre. ¿Qué está pasando? Entonces activa al sistema renina angiotensina aldosterona para compensar esto y entonces hace que el riñón absorba más agua, absorba más sal, sodio, para poder aumentar mi gasto cardíaco, porque dije, seguro estamos con el gasto cardíaco bajo. Y efectivamente sí está con el gasto cardíaco bajo, pero al hacer esto, aumentar y aumentar mi gasto cardíaco, y yo tengo una bomba que no está funcionando bien, que es insuficiente, y encima yo le aumento el gasto cardíaco, peor. Entonces, como estoy aumentando o estoy acumulando agua, es por eso que yo voy a ver edema, sobre todo en miembros inferiores, pero también, como podemos ver en la imagen, sus manos también pueden estar hinchadas. Pero mayormente voy a ver un paciente con las piernas hinchadas, cuando tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Mm, ya, ¿y las causas cuáles son? Las causas, aunque suene contradictorio, mi principal causa es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque como yo les dije, la insuficiencia cardíaca izquierda va a provocar congestión de qué? A nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque se van a aumentar la presión de las venas de los pulmones y también de los capilares. Y esto va a generar una hipertensión pulmonar de forma pasiva, o sea, ahí, ahí. Entonces, esto va a aumentar la poscarga que el ventrículo derecho debe superar. Entonces, con el tiempo, se va a producir que mi ventrículo derecho, como va a estar aumentada su poscarga, va a hipertrofiarse. Y luego sigue la dilatación y la disfunción, porque como ya está hipertrofiado mi ventrículo, va a generarse una disfunción ventricular derecha. Entonces, por eso es como de izquierda va a pasar a afectar a mi ventrículo derecho. Por eso es la principal causa. El cor pulmonale, que básicamente son enfermedades pulmonares crónicas, es una disfunción de mi ventrículo derecho, pero a causa de enfermedades que afectan el pulmón de forma crónica y que causan hipertensión pulmonar. Como por ejemplo tenemos al EPOC, a la fibrosis pulmonar. Estas enfermedades lo que van a hacer es aumentar la resistencia en la circulación pulmonar porque hay destrucción del tejido pulmonar o la vasoconstricción. Y esto va a sobrecargar a mi ventrículo derecho. Entonces, cuando sobrecargas a tu ventrículo, va a generarse insuficiencia. La trombosis también, me puede haber una embolia, por ejemplo, una embolia pulmonar de tipo masiva. Esto va a aumentar, o sea, de la nada, si yo tapo uno de mis, una de mis venas, uno de mis capilares a nivel pulmonar, va a aumentar súbitamente, así de forma aguda, la resistencia en mi circulación pulmonar. Entonces, mi ventrículo derecho no va a estar preparado para manejar esta presión súbita y lo que va a pasar es que va a llevar a un colapso funcional. Y esto va a generar que mi ventrículo derecho tenga una insuficiencia total, una disfunción total. Una estenosis también pulmonar o una estenosis tricúspide por las valvulopatías de tipo derecha. Entonces, los mecanismos compensatorios, ¿cuáles son? Ya para acabar con lo que es insuficiencia y pasar al siguiente tema. Los mecanismos compensatorios vamos a tener algunos que son de tipo neurohormonales y a los que son de tipo estructurales. Los primeros neurohumorales, hormonales, perdón, vendría a ser la activación del sistema nervioso simpático. Cuando mi organismo detecta una disminución de la presión arterial, los vasoreceptores se van a activar. Vasoreceptores mm, activados. Estos vasoreceptores van a ser activados por el sistema nervioso simpático como mecanismo de compensación frente a la disminución de la presión arterial que ha detectado el organismo. Entonces, en primer lugar, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando se activan mis vasoreceptores, van a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto va a incrementar
mi gasto cardíaco. Recuerdan la fórmula, ¿no? Porque va a bombear más sangre por minuto. Entonces va a aumentar mi gasto cardíaco. Además, también se va a estimular la contractibilidad del miocardio. Va a mejorar la contracción, las contracciones que tiene el ventrículo y así va a generar una optimización del volumen sistólico. Es decir, la cantidad de sangre que se va a expulsar va a mejorar porque estoy mejorando también la contracción del ventrículo. Entonces, de forma paralela, el sistema nervioso simpático va a inducir vasoconstricción, o sea, aparte de que aumenta la frecuencia cardíaca, va a generar vaso, vasoconstricción. Esto va a generarlo a nivel periférico. Eso acá va a elevar la resistencia vascular a nivel sistémico. Y esto va a generar un aumento de la presión arterial. Entonces, así es como el corazón garantiza que todos nuestros órganos estén bien perfundidos. Así es fácil, a través de los vasoreceptores, dos mecanismos, lo que genera es un aumento de la PA, que es lo que quería, porque le faltaba esto. Sin embargo, la activación sostenida, o sea, de forma crónica, puede generar un aumento crónico de la carga de trabajo del corazón, porque aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia. Entonces, esto hace prácticamente que mi corazón tenga más trabajo. Y si yo le voy a estar dando más trabajo a mi corazón, pero ya a nivel crónico, no simplemente un momento, porque pasó algo y de la nada se bajó mi presión, no, sino ya de forma permanente, mi corazón se va a desgastar progresivamente y esto va a generar un incremento en el riesgo de lo que es isquemia. Mi corazón puede entrar en una isquemia y contribuir a mi desarrollo, a mi deterioro estructural y funcional de mi corazón. Entonces, este es como un círculo vicioso que va a perpetuarse y va a complicar en el caso de que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque entonces, todo sigue, ¿no? Como le digo, un círculo. Si disminuye la PA, voy a generar estas cosas, pero yo tengo insuficiencia, entonces no voy a poder resistir esta PA. Así, 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 así. Va a ser un círculo vicioso. Luego tenemos, por otro lado, lo que es, por ejemplo, acá están los receptores arteriales, cardiopulmonares. Esos son los que detectan, ¿no? Esta baja de presión arterial. Luego pasamos a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto lo tenemos aquí, bien bonito. Cuando mi riñón, acá esto pasa más a nivel del riñón. Cuando mi riñón detecta una hipoperfusión, va a activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona como un mecanismo para compensar y poder preservar mi presión arterial y perfusión tisular a nivel del riñón. Entonces, vamos aquí abajito. Vamos a ubicarnos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este riñón detecta mi baja de presión, detecta que estoy hiperperfundido, activa mi sistema renina-angiotensina aldosterona y esto va a generar a nivel del riñón que libere renina. ¿Ok? Liberación de renina. ¿Quiénes liberan la renina? Las células yuxtaglomerulares del riñón. Esta renina va a convertir el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, en angiotensina 1, que va a ser un precursor inactivo. ¿Ya? Luego, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, o también llamada ECA, vamos a obtener a la angiotensina 2. Este va a ser ¿qué cosa? Va a tener una acción, va a ser vasoconstrictor. Es su principal característica de la angiotensina 2, es un vasoconstrictor. Entonces, la angiotensina 2 va a generar vasoconstricción a nivel sistémico
y esto va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica. Esto va a ayudar a que se eleve la presión arterial, ¿no? Si yo aumento la resistencia vascular periférica, recuerden, PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo aumento esto, va a aumentar mi presión arterial. Y así puedo perfundir de forma correcta todos mis órganos vitales. Además, este complejo, esta angiotensina 2, también va a generar que se estimule la liberación de aldosterona, pero, por eso vamos acá, secreta aldosterona, pero a nivel de las glándulas suprarrenales. ¿Ya? A nivel de las glándulas suprarrenales, para que actúe a nivel de los túbulos renales. ¿Y cuál va a ser su acción? Básicamente va a ser aumentar o promover lo que es la reabsorción de sodio y agua. Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Esto va a incrementar, aumenta mi volumen a nivel intravascular. Esto eleva mi precarga. Y recuerden, gasto cardíaco que era precarga y frecuencia cardíaca. Si yo aumento mi precarga, entonces ¿qué aumento? Mi gasto cardíaco. Sin embargo, a largo plazo, si yo sigo activando esto, como les digo, si yo ya tengo mi insuficiencia cardíaca derecha y mi riñón va a estar en constante activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a generar este aumento de la presión arterial y aumento del gasto cardíaco. Entonces, también voy a generar lo que es la retención, como les digo, de este líquido de sodio, y esto puede generar que haya congestión venosa a nivel sistémico y a nivel pulmonar. Y por eso es que mi paciente, como les digo, presenta edema. Luego, los otros mecanismos vendrían a ser la liberación de vasopresina y los péptidos natriuréticos. En el caso de la vasopresina, dejo lo que esta imagen, porque cuando el organismo va a detectar una disminución a nivel de la perfusión, los osmorreceptores y los vasoreceptores van a activar la liberación de la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Hormona antidiurética o vasopresina. Como ven acá, la osmolaridad y la hipotensión me van a activar la vasopresina. Esta hormona, ¿qué va a hacer? Va a regular el equilibrio hídrico y la presión arterial en casos de que haya hipoperfusión. Esta vasopresina va a actuar principalmente a nivel de los túbulos colectores del riñón, donde va a promover que se reabsorba más agua. Entonces, esto va a incrementar el volumen plasmático, igual que en el caso anterior, y por ende la precarga, y esto, por ende, el gasto cardíaco y la perfusión de los tejidos. Además, también puede tener un, peque- un un pequeño efecto a nivel de la vasoconstricción, que va a contribuir también a elevar la presión arterial en casos de hipovolemia o en casos de hipotensión. Sin embargo, lo mismo que todas, a largo plazo, si esto se sigue perpetuando, el aumento continuo de volumen plasmático puede generar que mi paciente tenga edema pulmonar. Esto le va a poder dificultar la oxigenación, la respiración y también puede presentar lo que es un edema periférico. Ahora vamos a ver los péptidos natriuréticos. Cuando mis cámaras cardíacas experimentan una distensión por aumento de presión o del volumen, se va a producir una liberación de péptidos natriuréticos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos al péptido natriurético auricular, también escrito como ANP, y el péptido natriurético de tipo B, es el BNP. Estos se van a encargar de regular la función cardiovascular porque contrarrestan los mecanismos compensatorios que agravan la insuficiencia cardíaca. Ya los péptidos natriuréticos generan efectos beneficiosos en tres niveles principales. Uno, ¿qué hacen? Inducen la vasodilatación.
¿ok? Vasodilatación. Esto disminuye la resistencia vascular y también disminuye la poscarga. Entonces, esto alivia el esfuerzo de mi corazón de bombeo, porque hay menos resistencia vascular, menos poscarga, entonces mi corazón no tiene que hacer tanto esfuerzo. Luego también, ¿qué hace? Promueve la diuresis y la natriuresis. Natriuresis y diuresis. O sea, que facilita que nosotros eliminemos por la orina de líquidos. Líquidos y sodio, por si acaso, en orina. Esto va a disminuir mi volumen intravascular, va a reducir la congestión que yo pueda tener y va a aliviar los síntomas de sobrecarga que tengo en mi corazón, va a aliviar la disnea, por ejemplo. Y finalmente también contrarrestan los efectos del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque limitan la vasoconstricción, limitan la retención hídrica y la sobrecarga. Sin embargo, ya en casos de etapas más avanzadas, cuando ya esa insuficiencia es severa o ya de años muy avanzada, la efectividad de estos péptidos va a disminuir. Entonces, con el tiempo, su efectividad de los péptidos natriuréticos disminuye. Entonces, su capacidad para compensar estos efectos del sistema nervioso simpático acá está incluso, el sistema nervioso simpático y de el sistema renina-angiotensina-aldosterona se vuelve insuficiente. Entonces ya no puede eh, contrarrestar estos efectos y si no, la enfermedad. Mecanismos estructurales. Aquí tenemos a la hipertrofia ventricular y a la dilatación ventricular. Cuando hablamos de hipertrofia, como les decía, mi corazón va a tener, o básicamente mis ventrículos, su músculo. Esto es lo normal, que los músculos sean así, pero en este caso el músculo está engrosado, el músculo está rígido. Entonces, esto va a ser causado por la sobrecarga de presión que va a hacer que mi ventrículo tenga que bombear con más fuerza. Esto genera que las paredes se engrosen y para que pueda tener una función o una fuerza contráctil más fuerte. A largo plazo, ¿qué es lo que me va a causar esto? Va a haber menor relajación ventricular, o sea, disfunción diastólica, y va a haber el aumento de consumo de oxígeno miocárdico. Va a haber más consumo de oxígeno, pero como encima no le va a llegar suficiente oxígeno porque no va a estar bien profundido el corazón, va a tener isquemia. Mis células van a trabajar en isquemia. ¿Y por qué necesita más oxígeno? Pues porque está creciendo y está engordándose, el músculo está engrosándose, entonces pide más oxígeno. En el caso de la dilatación, va a ser causada por que hay sobrecarga de volumen. Acá se va a producir un incremento a nivel del volumen diastólico final, o sea, va a llenarse más el corazón para compensar la disminución que haya del gasto cardíaco. Entonces, como consecuencia, va a haber un estiramiento excesivo de las fibras. Estiramiento de fibras. Y esto que me va a generar una disminución de la contractibilidad. Y también que va a haber mayor regurgitación valvular. O sea que va a regresarse más sangre. Eso es lo que se llama la regurgitación. ¿Ya? Entonces, esto va a agravar, o sea, empeora mi fallo cardíaco. Esas son las consecuencias de los mecanismos compensatorios de tanto la hipertrofia como el corazón dilatado. Entonces, esto vendría a ser todo lo que es insuficiencia cardíaca.
¿Alguna duda, pregunta para pasar de una vez a valvulopatías? Todo bien. Sí, todo claro. Ya. A ver. Entonces, ya para pasar a valvulopatías, que sería el segundo tema, 2 de 3. Recordemos que el corazón va a estar formado por cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos, y cada uno va a estar separado por una aurícula. Acá podemos ver la teoría. Ya. Entonces, las aurículas arriba, los ventrículos abajo y las válvulas. Eso también ya lo vimos en la primera diapositiva. Entonces, estas válvulas se van a abrir y cerrar de forma sincronizada para poder dejar pasar la sangre de una cavidad a otra e impedir que regrese, que retroceda. En el caso de la válvula aórtica, que está aquí, esta va a permitir que la sangre pase del ventrículo izquierdo hacia la aorta, de acá para acá. ¿Ya? Por otro lado, la válvula mitral, que es esta, va a permitir que la sangre fluya de la aurícula izquierda, de aquí, al ventrículo izquierdo. La válvula tricúspide, que está ubicada acá al lado derecho, permite que la sangre fluya de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y por último, la válvula pulmonar, que es esta de acá, permite que la sangre fluya del ventrículo derecho a las venas pulmonares para poder oxigenarse. Entonces, cuando estas válvulas se enferman, y que es básicamente lo que vamos a ver acá, las valvulopatías, van a tener alteraciones que van a malograr su funcionamiento. Esas alteraciones pueden ser una insuficiencia o pueden ser una estenosis valvular. Acá, por si quieren ver mejor cómo es una válvula, así como son compuertas, ¿ya? Son compuertitas. Ya, entonces vamos a ver. A ver, la insuficiencia valvular va a ser esto. La insuficiencia va a ser o va a implicar lo que es un cierre incompleto de mi válvula. Si yo no cierro completamente esta compuerta, puede causar regurgitación. O sea, que si yo de mi aurícula a mi ventrículo expulso en la sístole sangre, ok, ocurre la diástole ventricular, se llena, pero mi compuerta no se cierra. O sea, se cierra más o menos, así como vemos en esta imagen. Entonces queda un espacio cuando normalmente debería cerrarse así. Entonces, este espacio, este cierre incompleto, va a permitir que la sangre que ha llegado al ventrículo, cierta sangre pueda regurgitar y pueda subir. Al momento que el ventrículo hace este sístole ventricular y se contrae, no va a ser como que, está cerrada la válvula de la aurícula, entonces no voy a pasar, sino que sí, también me va a inyectar sangre a nivel de mi aurícula, lo cual no debería pasar. Entonces, esto puede ocasionar una disfunción sistólica. En el caso de la estenosis valvular, y acá podemos verlo, por ejemplo, ¿no? Entra el corazón, luego el ventrículo se contrae, entra un poquito. En el caso de la estenosis, implica que hay una obstrucción de una cavidad a otra, porque en este caso no es que no se cierre bien, sino que más que nada el problema es que no se abre bien. Entonces, abierta, mi válvula debería verse así, un triángulo totalmente abierto, con las tres válvulas. Pero en este caso la vemos así, un triángulo medio flojo, abierto. Entonces, esto genera que haya menos paso de sangre, ¿no? Si la estructura donde pasa es menor, va a haber menos sangre. Entonces, esto puede generar una disfunción de tipo diastólica. Entonces, por eso lo vemos aquí. Acá está la sangre, acá voy a tener una válvula estenosada que no va a permitir que mucha sangre entre a mi otro compartimiento. Ahora vamos a ver cada una de estas. Tenemos a la estenosis aórtica para empezar. Esta acá, no se olviden, es la más frecuente. ¿Ok? Es la más frecuente de todas las valvulopatías.
vamos a ver una válvula estrecha porque está estenosado. No se va a poder abrir bien. Entonces, esto va a dificultar el paso del flujo del ventrículo izquierdo hacia mi aorta. Entonces, dificultad del flujo del ventrículo izquierdo hacia mi aorta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Personas con edad avanzada. Suele ser muy común en los pacientes con mayor edad porque ya mi válvula se desgastó, mi válvula incluso se puede calcificar por los años, entonces también ahí me puede dar una estenosis aórtica. Otro factor de riesgo puede ser que mi paciente tenga hipertensión, dislipidemias como colesterol elevado, diabetes. Esto puede acelerar el daño a nivel de la válvula. También puede tener antecedentes familiares o en caso de que sea fumador también. En cuanto a las causas, tenemos degeneración calcificada, que es la causa más común en las personas mayores. Con el paso del tiempo, la válvula aórtica se puede calcificar y esto reduce su capacidad porque va a estar pues, con calcio calcificada y ya no va a poder abrirse o cerrarse adecuadamente. Enfermedades congénitas, puede ser que una persona nació con una válvula aórtica bicúspide. Si se dan cuenta acá, cúspide, se llama tricúspide porque tiene acá una compuerta como de tres partecitas. Entonces puede ser que nazca así, su tricúspide sea bicúspide. Entonces, o la aórtica también, bueno, no estamos hablando de la aórtica, también es tricúspide. Pero si de la nada la aórtica, mi paciente nace con una válvula aórtica bicúspide, también estenosis aórtica. La endocarditis infecciosa también es una infección que va a afectar directamente las válvulas y puede causar que estas válvulas se dañen o pueden causarle incluso cicatrización a nivel de la válvula, entonces no va a permitir que se pueda abrir bien. En cuanto a la fisiopatología, la válvula, por ejemplo la aórtica, como vimos, va a ser una válvula así, ¿ya? Entonces va a ser una válvula constituida por tres valvas. Estas valvas van a ser delgadas, van a ser móviles, flexibles y van a permitir que haya un flujo unidireccional. Pero en el caso de que haya una estenosis aórtica, estas valvas van a sufrir cambios, sobre todo degenerativos, por la edad. Entonces, esto va a generar que mi valva se vuelva ya no lisa, fluida, sino va a ser una valva rígida. Va a ser una valva calcificada. Esto disminuye la apertura y produce que haya una resistencia al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, como que va a haber mayor resistencia que pase el ventrículo de aquí hasta acá. Entonces, la resistencia del flujo de salida del ventrículo izquierdo va a generar un aumento de la poscarga ventricular. Acá. Entonces, vamos a escribirlo acá para explicarlo mejor. Entonces, va a haber aumento de la resistencia al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Esto va a generar un aumento de la poscarga a nivel ventricular, lo que va a forzar a mi ventrículo a tener mayor presión. Entonces, esto, ventrículo aumenta su presión para mantener un gasto cardíaco adecuado. Inicialmente, este ventrículo va a responder y va a compensar porque se va a hipertrofiar. Pero ya hemos visto que a pesar de que se hipertrofie, en algún momento esta hipertrofia le va a generar una insuficiencia. Entonces, porque este músculo hipertrofiado va a generar más consumo de oxígeno y va a tener menos relajación diastólica. Entonces, aquí es donde ya todo va a empezar a fallar. ¿Cuáles son los síntomas de este paciente con estenosis aórtica? Es que va a tener disnea, como les dije, ya como sentimiento de ahogo, dificultad para respirar, angina de pecho, que es dolor de pecho, porque va a haber menor perfusión coronaria. Entonces puede dar una insuficiencia, no, perdón, puede darse una enfermedad coronaria isquémica, por ejemplo, una angina, un infarto. Un síncope también. Como hay menos perfusión a nivel de todo el cuerpo, a esfuerzos, muchas veces estos pacientes se pueden desmayar. Ese es un síncope, ¿no? Un desmayo así de pronto.
fatiga y debilidad generalizada por la hipoperfusión también, y edema en piernas en casos más severos. Aquí ya empezamos a ver lo que son soplos y lo que son los pulsos. Yo les puse los más característicos. Encontramos el pulso parvus tardus. Esto no se olviden. Estenosis aórtica. Pulso parvus tardus. Esto viene en el examen hasta en medicina 2. No, perdón, medicina 1. Ajá, en todo lo que es semiología van a ver esto un montón. Entonces, también vemos el soplo mesodiastólico. En este caso es un soplo mesodiastólico creciendo o creciendo, creo que se llama, creciendo, yo le pongo decreciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo. ¿Por qué? Porque va así, crece, decrece, ¿ya? Entonces es un soplo mesosistólico creciendo, decreciendo. En el caso de la insuficiencia aórtica, es un trastorno donde la válvula va a estar insuficiente, esta válvula aórtica, o sea, no va a cerrar, por eso vemos acá, mi válvula está semiabierta. Entonces no va a cerrar completamente al momento de la diástole, entonces va a permitir que la sangre retorne desde la aorta, acá, va a retornar a mi ventrículo izquierdo, porque, como les digo, se supone que sube la sangre, pero no se cierra la compuerta, entonces va a retornar un poquito, no va a retornar todo. Entonces, esto genera una sobrecarga de volumen a nivel de mi ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muy parecidos también, edad, hipertensión, enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, espondilitis anquilosante, artritis también. Voy a poner acá artritis. No, perdón. La artritis es una enfermedad inflamatoria. Artritis. A enfermedad del tejido conectivo mencionan bastante el síndrome de Marfan, para que lo tomen en cuenta. La hipertensión también y la edad. Les digo, mientras más edad tiene, más posibilidad de que tenga una válvula ya degenerada. Las causas pueden ser causas agudas o causas crónicas. En este caso, agudas, pues pueden ser peligrosas, ¿no? Ya no se ve el mecanismo de compensación, sino que ¡pum! De frente, fallo. Entonces, en la aguda tenemos, puede ser una disección aórtica, me puede generar una insuficiencia aórtica, endocarditis, una infección, un trauma torácico también de tipo crónica. Tenemos dos que son más conocidas o más comunes. A nivel de los países desarrollados, por ejemplo, no sé, en Europa, donde la gente tiene una mejor calidad de vida, una mayor expectativa de vida, aquí la mayoría de pacientes llega a tener esta insuficiencia aórtica, pero por degeneración, ya, porque ya están viejitos y ya pues su válvula tiene que degenerarse, ¿no? Entonces, eso es en países desarrollados. Sin embargo, en países como nosotros, que estamos en desarrollo todavía, vamos a poder ver a la fiebre reumática como la primera causa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología. Le puse esta imagen para que sea más claro y no se olvide. Entonces, durante la diástole, o sea, la relajación, la válvula aórtica, como va a estar incompetente, va a permitir que haya un flujo retrógrado, va a regresar de la aorta al ventrículo. Entonces, esto va a causar una sobrecarga del ventrículo, claro, una sobrecarga de volumen del ventrículo, y como respuesta, mi ventrículo se va a dilatar para decir, uy, estoy recibiendo más volumen, entonces tengo que abrirme más espacio. Entonces se dilata. Esto genera una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica. Esto inicialmente va a mantener mi gasto cardíaco. Pero cuando ya hay una dilatación progresiva de mi ventrículo izquierdo, va a generar una disfunción contráctil. Y esto va a aumentar la presión diastólica final. Entonces, al final voy a tener una presión diastólica final en mi ventrículo izquierdo aumentada. Esto me va a generar esto de acá.
congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, disnea y finalmente una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, un ratito, ya. Entonces, eso sería la fisiopatología. ¿Y cuáles son los síntomas entonces? Si al final yo voy a tener congestión y edema pulmonar, pues fácil. Mis síntomas agudos pueden ser también disnea, edema pulmonar, hipotensión. Crónicos ya puede ser disnea progresiva, palpitaciones, dolor torácico. ¿Cuál es lo característico de la insuficiencia aórtica? Es que mi paciente va a tener un pulso Magnus y Zeller. ¿Ya? Acá les coloco una imagen, así es el pulso Magnus y Zeller. ¿Y qué tipo de soplo va a tener? Va a tener un soplo diastólico decreciente porque empieza acá y se achica. Entonces, un soplo diastólico decreciente. También por ahí les mencionan que tiene un soplo de Austin Flint, por si lo ponen soplo Austin Flint. Soy un soplo de Austin Flint, insuficiencia aórtica. Por otro lado, la estenosis mitral, ya que sería la penúltima, se caracteriza porque va a haber estrechamiento pues igual. Acá vemos, ¿no? Es bien estrecha. No de como esta válvula, pues bien abierta, bien estrecha. Entonces, esta válvula va a estar estrechada y va a impedir que haya un adecuado flujo sanguíneo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo al momento de la diástole. Esto va a generar que haya un aumento de la presión en la aurícula porque no va a poder botar suficiente flujo y esto va a generar, por sistemas anterógrados, si está dilatada o si está aumentada mi presión a nivel de la aurícula izquierda, también va a estar aumentada la presión a nivel del circuito pulmonar. ¿Cuál es lo característico de la estenosis mitral? Que es común en mujeres, es más frecuente en mujeres. La edad avanzada también es una de las principales causas, pero también puede ser condiciones predisponentes como historia de endocarditis infecciosa o enfermedades congénitas. La causa más común de la estenosis mitral, eso sí, no se olviden jamás, la fiebre reumática es la causa común de la estenosis mitral. También puede haber calcificaciones congénitas, pero ya son más raras. En cuanto a la fisiopatología, acá tengo este cuadro, que es bien bonito. Dice que mi área valvular normalmente, mi área valvular normalmente debe ser de 4 a 6 centímetros cuadrados. Pero en el caso de una estenosis mitral, ¿qué tanto se achica esta válvula? Puede disminuir hasta 2 centímetros cuadrados. Entonces, como disminuye tanto, esto va a aumentar mi presión de la aurícula izquierda. Aumento de presión aurícula izquierda. Y esto va a generar congestión pulmonar. En el aumento de la presión de la aurícula izquierda, también genera dilatación de esta aurícula izquierda. Porque como hay más presión, también dice, ¿y si me dilato? Y se empieza a dilatar. Cuando se empieza a dilatar, favorece la aparición de ¿qué? De una fibrilación auricular. Y esto es muy importante porque también lo preguntan. ¿Qué valvulopatía es característica donde se puede ver fibrilación auricular? En la estenosis mitral. Entonces, también congestiona de forma retrógrada las arterias pulmonares. Por eso, como les digo, congestión pulmonar. Esto me va a generar hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y esto me va a generar hipertrofia de mi ventrículo derecho. Y esto me va a generar insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿qué valvulopatía me puede causar insuficiencia cardíaca derecha como consecuencia? La estenosis mitral. Esta dilatación, también aparte de la fibrilación, también puede causar embolias. No se olvide, embolias. Y por último, con el tiempo, el aumento de las presiones en la circulación pulmonar va a generar que hay un remodelamiento cardíaco, un remodelamiento vascular. Y esto genera hipertensión pulmonar severa y eventualmente, como les digo, la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuándo se empiezan los síntomas? Cuando la válvula, no sé, de 4
pasa a 3, cuando la válvula pasa a 2. No, los síntomas aparecen cuando el tamaño disminuye menos de 1,5. Ahí mi paciente empieza a tener síntomas. Por ejemplo, tenemos los síntomas iniciales, igual, muy parecidos, disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones, pero en este caso, ¿qué se le agrega? Tos, hemoptisis. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar. Por hipertensión pulmonar. Ya. Entonces, eso sería lo característico del estenosis mitral. La parte de insuficiencia cardíaca derecha, la parte de hipertensión pulmonar, fibrilación y la parte de tos y hemoptisis. En el caso de pacientes avanzados, pueden desarrollar disnea paroxística nocturna, edema periférico, ascitis, hepatomegalia. ¿Se acuerdan estos síntomas? Disnea paroxística nocturna, edema, ascitis, hepatomegalia. Son síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, porque eso es lo que me causa mi estenosis mitral. Entonces, muy fácil, ¿no? Como para... No, sí, la estenosis mitral. Entonces, muy fácil como para que lo tengan bien recordado. Y al examen físico ya no encontramos un pulso característico, sino que acabamos de encontrar igual un soplo mesodiastólico. Y los famosos signos de congestión pulmonar. También podemos escuchar, por ejemplo, en el paciente, estertores, cianosis, en casos de que el paciente ya esté severo, incluso lo podemos llegar a ver azul. Y por último, sí, por último, la insuficiencia mitral. Es una valvulopatía que se caracteriza porque hay incapacidad de la válvula mitral para cerrarse completamente al momento de la sístole ventricular. Entonces, esto provoca regurgitación, vamos a estar para acá, regurgitación de la sangre desde el ventrículo izquierdo, perdón, hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo principales? También edad, enfermedad cardíaca preexistente, tejido conectivo, enfermedades de tejido conectivo. Y las causas vendrían a ser la fiebre reumática, endocarditis y enfermedad de tejido conectivo también. ¿Y cuál es la fisiopatología? Al momento de la sístole, parte de mi volumen expulsado por el ventrículo izquierdo va a regresar hacia mi aurícula izquierda por la incompetencia valvular. Esto va a generar un aumento de presión y aumento de volumen a nivel de mi aurícula izquierda. Entonces, mi ventrículo izquierdo se va a ver obligado a manejar un volumen mayor. Recarga volumen del ventrículo izquierdo. Esto va a generar que mi ventrículo izquierdo se dilate, ¿ok? Y también aparte de dilatarse, se hipertrofia, de forma de una hipertrofia excéntrica. Entonces, por otro lado, la aurícula izquierda también se va a dilatar, entonces aumenta su tamaño por el aumento de volumen. Y esto va a generar dilatación e hipertrofia excéntrica. No, perdón. Entonces, cuando se va a aumentar la presión de la aurícula, va a aumentar el tamaño, claramente, para poder contener este aumento de presión. Y esto va a generar que se transmita a nivel pulmonar, va a afectar la circulación pulmonar y por eso es que va a causar lo que es la congestión también y eventualmente una insuficiencia también del ventrículo derecho. En el caso de los síntomas del paciente, también pueden dividirse en ser crónicos o ser agudos. En el caso de ser crónico, la compensación ya se agotó, o sea, mi corazón ya no está compensando bien, ya falló esta compensación. Tenemos disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones y edemas a nivel periférico ya en etapas más avanzadas. Mientras que en el de tipo síntomas agudos no hay tiempo de compensar, entonces mi paciente tiene disnea súbita y severa, tiene hipotensión y puede llegar a tener signos de shock, ¿ya? Y acá vamos a ver lo característico es el soplo holosistólico o también se le conoce como soplo pansistólico. ¿Ya? Soplo pansistólico. Ya, al fin, al último tema. Entonces ahora pasaríamos a lo que es las arritmias. Ya con eso terminamos. Entonces, vamos a ver esto acá, súper rapidito. El sistema cardionector, o sea, en la parte electrónica, eléctrica,
en el sistema va a regir la actividad del corazón y se va a encargar de que nosotros podamos tener ritmicidad, ¿no? En cuanto a nuestra despolarización y a nuestras contracciones o repolarización, eso tiene que ser rítmico para que nuestro corazón lata normalmente. Entonces, ese sistema eléctrico va a estar compuesto ¿por quién? Por el nodo sinoauricular. En este caso le llaman nodo sinoatrial. Empezamos por ahí. Paso 1. El impulso eléctrico se origina de acá. Entonces, este va a ser conocido como el marcapasos del corazón. Este está ubicado en la parte más posterior y más superior de la aurícula derecha y va a generar este impulso que va a conducirse a través de sus tres haces. ¿Ya? Estos tres haces son conocidos como los haces internodales. Acá podemos ver, tenemos el nodo auriculoventricular y va a ser conducido a raíz de sus tres haces. Esos son los haces internodales. Ese sería el paso 2. Entonces, luego que pasan los haces internodales, este impulso eléctrico va a llegar al nodo auriculoventricular. Este va a ser el paso 3. Y el nodo auriculoventricular va a ser este de acá. ¿Y para qué sirve este nodo? Este se va a encargar de hacer como que una pausa para que haya una coordinación en lo que sea la despolarización de las aurículas y de los ventrículos. O sea, primero estás viendo la carga acá a nivel aurícula. O sea que mi aurícula se está contrayendo. Esta carga eléctrica o esta información eléctrica no puede llegar de acá a los ventrículos simultáneamente, porque si no, ¿cuál sería la consecuencia? Contracción auricular, contracción ventricular, o sea, todo el corazón se contraería al mismo tiempo, y eso no puede pasar. Primero tiene que contraerse las aurículas, se llena, y luego se contraen los ventrículos. Entonces, para eso sirve mi nodo auriculoventricular, o también llamado nodo atrioventricular, para hacer una pequeña pausa y esperar a que termine esta contracción para que empiece la otra contracción. ¿Ya? Entonces, de este nodo auriculoventricular va a salir la rama famosa que es el haz de His. El haz de His se encarga de llevar el impulso eléctrico a los ventrículos. Posteriormente, el haz de His se va a dividir rama derecha, rama izquierda. Y esta rama izquierda se va a dividir en dos fascículos. Vamos a tener acá dos fascículos, que es el antero superior y el posterior inferior. Entonces, todas estas células. Bueno, ahora que hemos visto ya todo esto, que es la parte eléctrica del corazón y cómo es que llega la electricidad pues para la contracción, para la relajación, vamos a ver que cada una de las células de nuestro corazón va a tener una particularidad y eso es el automatismo. ¿Y qué es el automatismo? Esto es que nuestras células del miocardio tienen la capacidad de poder despolarizarse y contraerse, pero de forma espontánea. No necesitan un estímulo. Entonces, esta despolarización se debe a que las membranas plasmáticas de las células cardíacas tienen una permeabilidad específica o especial. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver un típico gráfico que les he mostrado incluso en las primeras clases de lo que es el potencial de acción. Mi célula está en reposo, fase 4, está en reposo, está en reposo. Llega un potencial de acción, llega un estímulo. Tengo mi potencial umbral. Sí, el estímulo sobrepasa, sí. Entonces empieza fase 1, 2, 3, la despolarización, la repolarización, etcétera, etcétera, hasta volver al estado de reposo. Eso es lo que pasa en una célula normal. En este caso, estas células automáticas, también se les llama, que son de conducción lenta, tienen esta característica de ser autómatas. Porque acá no hay un estímulo, no hay un estímulo. Simplemente por la capacidad de permeabilidad que tiene esta célula, va a permitir que se eleve el nivel de sodio, sí, el sodio va a ingresar a la célula porque la membrana va a tener bastante permeabilidad al sodio, entonces el sodio va a alcanzar el umbral. El sodio va a ser el inicio de todo, básicamente. Entonces, este sodio va a alcanzar el umbral y va a generar un potencial de acción. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este automatismo
Porque ¿para qué nos sirve este automatismo? O sea, básicamente hace que nuestro corazón pueda latir por sí solo, sin necesidad de que todo el tiempo mi cerebro esté mandándole impulsos, late, 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 no. Simplemente las células mismas se encargan de latir solas. Entonces, una vez que ya entendimos cómo es que funciona el sistema eléctrico cardíaco, ahora sí vamos a poder explicar más o menos cómo es la fisiopatología de una arritmia. Una arritmia básicamente ocurre cuando mi corazón no mantiene un ritmo regular. Entonces, esto puede suceder por diferentes problemas en el sistema de conducción del corazón, que hace el encargado de generar y propagar los impulsos eléctricos. Esos problemas pueden ser de tres tipos, y acá los vengo subrayando. Errores en la propagación, o sea, en la conducción. Hay impulso eléctrico, pero no se conduce bien. Luego, problemas en el automatismo. Aquí sí, son problemas en la formación del impulso. O pueden ser problemas mixtos, que tanto se afecta el automatismo como la conducción. Problemas de errores en la conducción. Esto va a ocurrir cuando hay dificultad para que estos impulsos, como le digo acá, sí hay un impulso eléctrico, pero va a haber una dificultad para que este impulso viaje por el corazón. Por ejemplo, los más comunes son los bloqueos, donde el impulso eléctrico se detiene o no avanza correctamente a nivel del nodo auriculoventricular o la rama de las dejes. Entonces no llega y hay un bloqueo. Tenemos tres tipos de bloqueo. El bloqueo de tipo 1, acá lo podemos ver, o bloqueo de primer grado. Se les llama así por grados, ¿no? Primer, segundo y tercer grado. Entonces, en el de primer grado va a haber un retraso en la conducción del impulso eléctrico desde las aurículas hacia los ventrículos. Puede no tener una causa aparente, ¿ya? En este primer grado. Incluso puede ser fisiológico o sin causa. O sea, que si nosotros encontramos un bloqueo auriculoventricular de primer grado en el EKG de un paciente, no necesariamente es que el paciente tiene una patología. ¿Ok? Puede ser que es deportista, por ejemplo. A esos pacientes también muchos se les encuentra un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, este bloqueo, ¿dónde se va a dar? Se va a dar a nivel del nodo auriculoventricular o en el haz de His. ¿Cuál es lo característico del bloqueo de primer grado? Lo que les puse aquí. Todos los impulsos van a llegar al ventrículo, pero tardan. Por eso les dije que en el bloqueo de primer grado hay un retraso en la conducción, pero llegan. Todos los impulsos van a llegar. Un poco tarde, pero llegan. ¿Y cuál es la característica que yo veo a nivel del EKG? Voy a ver que va a ser un ritmo regular más. También voy a encontrar una onda P. Creo que ya saben por fisiología cuáles son las ondas P. Onda P, onda P, onda P. Entonces voy a encontrar una onda P. También mi complejo QRS, QRS, QRS. ¿Lo encuentro? Sí. Entonces, complejo QRS, normal también. Y mi intervalo PR. Acá está la P, acá está la R, acá está la P, acá está la R y lo mismo. Si se dan cuenta, si tendríamos que contar los cuadraditos, ¿no? Como ya han visto cómo se lee un EKG, pero bueno, ahorita no vamos a contar los cuadraditos. Entonces, básicamente, por lo que vemos, parece que son del mismo tamaño, que está bien. Entonces, no hay un alargamiento del intervalo PR ni nada. Quizás un poco, y eso es lo que caracteriza el bloqueo de primer grado, que este intervalo PR va a estar un poco prolongado, nada más. Va a ser mayor a 0,2 segundos, pero va a estar igual. En el primero, segundo, tercero que vemos acá va a estar igual, pero va a estar un poco prolongado, nada más. Entonces, más PR.
prolongado. Entonces, esta vendría a ser las características que yo encuentro a nivel de un bloqueo de primer grado. En el de segundo grado, ¿cuál va a ser lo característico? Que algunos impulsos no van a lograr pasar de la aurícula al ventrículo. Por eso tenemos algunos latidos ausentes. Entonces, en el EKG lo más característico que vamos a ver es que hay un retraso tras cada onda B. Y el de segundo grado se puede dividir en dos, en MOVITS 1, MOVITS 2. MOVITS 1, o también llamado Wenkenbach. Bueno, Wenkenbach. Ya. Esta es una conducción progresivamente más lenta. ¿Ok? Va enlenteciéndose a través del nodo auriculoventricular hasta que el impulso se deja de transmitir. ¿Cuál es lo que yo voy a encontrar? Va a ser un ritmo irregular, irregular, más alargamiento progresivo de la PR. Acá vemos PR, PR. Está más largo, ¿verdad? Y acá P, ya ni siquiera vemos la R. R. Entonces va a haber un alargamiento PR. A ver, ¿qué más? También podemos encontrar que va a aparecer una onda P que no va a conducir, o también se le llama una onda P bloqueada. Esta vendría a ser la de aquí. Esta es una onda P bloqueada. Porque si se dan cuenta, se supone que luego de una onda P ven un complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Pero acá simboliza de que no hay complejo QRS. Entonces, por eso llega una onda P que va a estar bloqueada o no conduce. Ya, entonces eso sería lo característico de este tipo, MOVITS 1. En el MOVITS 2, esta sí es más peligrosa, o sea, desde aquí ya vemos a las que son malas, pero malas, malas. Entonces, el MOVITS 2 es una pérdida intermitente con pulso sin que haya un retraso progresivo previo, o sea, no es que va enlenteciéndose poco a poco como el MOVITS 1, sino acá, un bloqueo en la conducción de forma intermitente y es más grave, como les digo. Puede evolucionar a bloqueos de grado 3, por eso es que lo hace grave. Vemos un ritmo irregular más el complejo, o bueno, el intervalo PR no se va a alargar. Acá vemos P, vemos R, vemos P, vemos R, P, R. Entonces, no. ¿Se ven alargados? No. Se ven del mismo tamaño. PR no se alarga. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver que aquí encontramos una onda P sospechosa. Esta onda P no va a conducir, tiene a su complejo QRS. Entonces, esta onda no conduce y no va a tener QRS. Entonces, en este caso, ya con MOVIS 2, sí se recomienda ya colocar en el paciente un marcapaso para poder disminuir el riesgo de evolucionar a un bloqueo de grado 3, que son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque un bloqueo de grado 3 es un bloqueo completo. ¿Y cuál es la característica? Aquí todos llegaban, acá algunos llegaban, aquí ninguno llega, o sea, ningún impulso eléctrico a nivel de la aurícula llega al ventrículo. Es por eso que en este caso, en el bloqueo de grado 3, las aurículas y los ventrículos laten de forma independiente, cuando quieren, como quieren. Entonces aquí va a haber un ritmo totalmente irregular, que más vamos a encontrar, más una onda P que no va a conducir. No siempre hay QRS, no siempre, después de una onda P, por ejemplo.
Entonces, a esto se le llama, o sea, el hecho de que veamos onda P, sea QRS, onda P, onda P, onda P, QRS. El hecho de que tengamos ondas P sin que le siga el complejo QRS se le llama disociación aurículo ventricular. ¿Ya? Ok. Entonces, básicamente todo eso sería lo que es los errores en la conducción. En los errores en el automatismo vendría a ser ya solamente lo que son sinusales o extrasinusales. En el caso de sinusales tenemos a la taquicardia. La taquicardia la vemos cuando la frecuencia más o menos está entre 115 y 120 latidos por minuto y es la más frecuente. Vamos a ver un ritmo regular. Vamos a encontrar un intervalo PR. Ah, no, perdón, PR. Un intervalo PR, PR, PR. Todos son regulares. Ondas P, normal, 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 normal. Y un QRS estrecho. Vamos acá, este ancho. No lo vemos, pues no sé, por ejemplo, así, no. Simplemente está estrecho. Entonces, todo vemos normal. En el caso de la bradiarritmia o bradicardia, vamos a ver frecuencias menores de 60 latidos por minuto. Pero normalmente no tiene significado patológico, o sea, no necesariamente puede significar una enfermedad. Se inicia a nivel del nodo sinusal y tiene un ritmo regular también. Encontramos ondas P y ondas QRS normales. Simplemente lo único que cambia es que van a estar espaciadas las nada más. En el caso de las extrasinusales y de tipo supraventricular, son las que tienen el QRS estrecho. Acá tenemos a la taquicardia supraventricular paroxística y este es su latido. Vamos a tener un ritmo regular, con frecuencias de 140 más o menos, 150 hasta 200, incluso 250 latidos por minuto. En el EKG, la onda P y el complejo QRS van a estar estrechos. Por otro lado, en la taquicardia ventricular, que de este tipo extrasinusales es la más común, en este caso vamos a encontrar un ritmo de más de 100 también, un ritmo más de 100 latidos por minuto, y que puede ser causado por isquemias o valvulopatías. Y por último, ya lo que son los errores mixtos, vamos a tener una fibrilación ventricular que es la peligrosa. En la fibrilación auricular vamos a ver una frecuencia cardíaca de más o menos bastante alta, de 350, 600, 700, incluso dicen otras, en algunas revistas, estaba leyendo, decía 700 incluso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá característico? Mi onda P va a ser reemplazada y voy a ver ondas F, ¿ya? Y también voy a tener un QRS estrecho. Las aurículas no se van a contraer ni vaciar de forma correcta. Entonces va a tener un llenado incompleto de los ventrículos. Esto va a reducir el gasto cardíaco y esto me va a generar una probabilidad de formación de trombos. Entonces, ¿cuál arritmia me provoca la formación de trombos? Oh, no, perdón, émbolos. Émbolos. Puede generarme unos émbolos que van a viajar y pueden generarme un ACV, incluso isquémico, ¿no? Entonces, la fibrilación auricular me puede generar riesgo de émbolos. Por último, la fibrilación ventricular. Aquí al toque yo veo fibrilación ventricular. ¿Qué digo? Desfibrilar. Urgente. El origen se da más que nada en las fibras de Purkinje o a nivel de los ventrículos, ¿ya? Y vamos a ver en el EKG
una actividad así totalmente ya desorganizada. Entonces, lo normal es esto. Vemos esto en la fibrilación ventricular. Una situación eléctrica toda desorganizada. Un ritmo ondulante, como podemos ver acá. Un ritmo ondulante, desorganizado. No vamos a encontrar no onda P, ni tampoco URC. Ya. Esta de acá, la fibrilación ventricular, es la causa de los paros cardíacos, pero los que son mortales. ¿Ya? Entonces, por eso de frente al paciente se le desfibrila. Listo. Acabamos, chicos. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver, con los que se quedaron, con los que todavía siguen acá. A ver, la primera pregunta sería, ¿cuál de las siguientes arritmias se asocia más comúnmente con una estenosis mitral avanzada? ¿Sería la fibrilación o...? Ajá, sí, muy bien. Sería la fibrilación auricular. La estenosis, pues como les dije, la estenosis mitral generaba fibrilación auricular por el aumento de la presión en la izquierda. Entonces eso generaba que se dilatara y este agrandamiento de la aurícula era lo que generaba o predisponía a que haya una fibrilación auricular. Muy bien. La siguiente. En la fibrilación auricular, ¿cuál es el principal peligro asociado a una arritmia? Eso lo acabo de decir. Creo que era el embolismo, ¿verdad? Ajá, el embolismo. La fibrilación auricular me genera embolismo. ¿En qué pulso típico encuentro en una insuficiencia aórtica? Ya, eso sí, no estaría segura por los nombres. A ver, la B. Muy bien, Alonso. Ya, pulso de Corrigan, Magnus y Zeller. Sí, igual está acá. Cuando no se acuerden, ahí tienen la clase. O si quieren, les paso el PPT también, no se preocupen. Sí, porfa. Ya, acá está. Insuficiencia aórtica. Pulso Magnus y Zeller. Ya. Y por último, tenemos a esta de acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los bloqueos auriculoventriculares es correcta? ¿Sería la C? Ujú. Sí, claro, lo que dije. El bloqueo de segundo grado del MOVIX 2. El MOVIX 1 todavía como que se puede tratar y es tranqui. El MOVIX 2 ya empiezan a hablar de los malos, ¿no? Este puede progresar a 3 y el 3 ya es peligroso. Ya. Entonces, eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Ya con esto ya vieron todo lo que es cardio. Ya no le voy a meter más cardio ya nunca más. ¿Alguna pregunta? Oh, claro, gracias. Ya. Entonces voy a dejar de grabar.